¿Cómo se calculan las integrales? En el video anterior vimos que la integral entre a y b de f de x diferencial x es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la suma de los rectángulos cuya área es calculada como delta x por f de x sub k estrella. Bien, ¿qué era esto? Bueno, una especie de aproximación del área para la cual nosotros hacíamos un límite tendiendo a infinito y entonces lo que hacíamos es cada vez más intervalos, etc. ¿Eso quiere decir que siempre vamos a calcular el área de esta forma? No. Vamos a aprender ahora a calcular las integrales de otra forma. Bien. Para eso vamos a primero imaginar que tenemos una función f. Voy a hacer una cosa medio rara acá porque le voy a poner, en vez de variable x, le voy a poner variable t. ¿Sí? Es una especie de truco que usamos por un ratito. Y este es el valor a. Y vamos a calcular el área hasta un valor x que anda por acá. Y esto es medio raro porque ahora esta x puede moverse hacia los costados. Entonces, si le prestamos atención a esto, lo que yo estoy armando es el área de la función f de t, diferencial de t, porque tengo que usar siempre la misma variable, entre a y x. ¿Sí? Entre a y x. Y entonces, si yo voy moviendo el valor de x, voy calculando distintas áreas. Entonces, esto que tenemos acá sería una especie de función calculadora de áreas. ¿Sí? Es la función de área, en realidad. Bien. Si por lo menos llegamos a entender hasta acá, lo que dice el teorema fundamental del cálculo, mirá qué nombre que tiene, dice que si yo agarro esto y lo derivo respecto de la variable x, esto me da f de x. ¿Qué despelote que se armó acá? Pero bueno, esto me deja casi en las puertas del entendimiento de cómo se calcula de buena forma una integral, ¿sí? Acá está diciendo que la derivada de la función de área me da la función original, ¿sí? Entonces vamos a hacer el pase mágico. Si acercamos las manos a la pantalla, aquí va. Bien, ya saben integrar. Perfecto. ¿Cómo es que ya saben integrar? Porque si la derivada de la integral me da la función, quiere decir que la integral se calcula como la antiderivada. Y como ustedes ya saben derivar, entonces ya saben integrar. ¿Qué quiere decir esto? A ver, veamos algún ejemplo. ¿Cómo es que ya saben hacer integrales? Bien, hagamos un par de ejemplos para que vean que es bastante sencillo. ¿Cómo calculamos la integral? Vamos a poner un ejemplo ahora de 2x diferencial x pensando desde 1 hasta 3. ¿Sí? ¿Cómo se calcula esta integral? Es una integral muy fácil. Tengo que pensar en la antiderivada, o sea que tengo que pensar en una función que cuando la derive me dé 2x. ¿Les doy un segundo para que la piensen o ya la sacaron? Perfecto, la función es x al cuadrado. Si yo derivo x al cuadrado, da 2x. Y ahora voy a poner palito, no es símbolo de integral, es palito, vamos a ver qué quiere decir este palito, con los límites de integración. Este palito, perdón, la integral ya está resuelta, ¿sí? Lo que viene ahora es una aplicación de estos valores. A ver, lo que tengo que hacer, según lo que me dice esto, dice aplique esta función en este valor de arriba, después aplique en el valor de abajo y después haga la resta, ¿sí? O sea que me va a quedar x al cuadrado aplicado en 3 sería 3 al cuadrado, x al cuadrado aplicado en 1 sería 1 al cuadrado y hago la resta. Siempre primero el de arriba, después el de abajo y hago la resta. Esto me da 9 menos 1 da 8. Bien, esta integral vale 8. El área de esta, que está bajo esta recta, entre los valores 1 y 3, me da 8. ¿Perfecto? Capaz que no se lo imaginan. Bien, es una recta que es así, que es 2x, entre 1 y 3, me da un área así, tiene esa figura, bueno, esa área vale exactamente 8.
¿Sí? Perfecto, entonces ya sabemos cómo calcular. Se calcula una integral haciendo la antiderivada, ¿sí? Entonces, a ver otro ejemplo. Integral entre 0 y pi sobre 2. ¿Puedo poner pi sobre 2? Sí. ¿Es un número? Sí. ¿Pi es un número? Sí, es un número. Pi sobre 2 también. De coseno de x diferencial x. ¿Cómo se calcula esta integral? Bien, es una integral muy fácil. ¿Por qué? Porque tengo que pensar en una función que cuando la derivo me dé coseno. Y esa es la función seno. ¿Por qué? Porque la derivada de seno me da coseno. Y acá pongo palito, 0, pi sobre 2, y esto me está indicando que yo ahora debo aplicar esta función acá y acá y restar. O sea, me va a quedar seno de pi sobre 2 menos seno de 0, que como todo el mundo sabe, seno de pi sobre 2 da 1 y seno de 0 da 0, o sea que esta cuenta da 1. Muy bien. Esto era entonces un par de ejemplos para que empecemos a entender cómo calculamos estas integrales que se llaman integrales definidas. ¿Por qué se llaman integrales definidas? Porque tienen los límites de integración. ¿Sí? ¿Podrían no tener los límites de integración? Sí, pueden no tener los límites de integración. ¿Y cómo hago para entender eso? Bueno, se parece un poco a cuando empezamos a entender un poco sobre derivada. La derivada, cuando empezamos a entenderla, la pensamos como la inclinación de la curva en un punto determinado, ¿no es cierto? Esa fue nuestra primera idea. Sin embargo, después agarramos una función y calculamos la derivada y digo, es esta otra función, ¿sí? ¿Y qué es? Es la derivada, ¿sí? O sea que yo puedo agarrar una función y calcular la derivada y dejarlo así. Sí, lo puedo hacer. Bien, ¿y puedo hacer lo mismo con la integral? Puedo hacer lo mismo con la integral, ¿sí? Puedo hacer la integral de una función y que me dé otra cosa y no estar calculando con límites de integración. Sí, lo puedo hacer. Y es lo que vamos a ver ahora y le vamos a llamar integral indefinida, ¿sí? Empecemos con estos mismos ejemplos que vimos recién. Empecemos con estos ejemplos que vimos recién, integral de 2x e integral de coseno, que son súper fáciles de entender. Bien, ¿qué sería integral? La integral de 2x diferencial x. A esto le llamo integral indefinida, cuando no pongo los límites de integración. Integral de 2x diferencial x no dice entre qué y qué. Bien, entonces me va a quedar una especie de función. Lo que voy a buscar ahora es solamente la antiderivada, ¿sí? Eso va a ser la integral indefinida. Tiene que ser una función, en este caso sería x al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué x al cuadrado? Porque la derivada de x al cuadrado da 2x. Así de sencillo. Ahora, hay un pequeño detalle y es este. Si yo acá hubiese puesto en vez de x al cuadrado más 7, la derivada de esto me da lo mismo, ¿sí? Y si en vez de 7 hubiese puesto 41, también da lo mismo, porque la derivada de este número que aparece por acá me da 0. Entonces, acá pasa una cosa rara. Esto podría darme más cualquier número. Entonces, lo que voy a poner acá es más c, y esto que aparece acá se llama constante de integración. ¿Y cuándo voy a poner constante de integración? Voy a poner siempre la constante de integración cuando esté haciendo integrales indefinidas. O sea, cuando yo no tenga los límites de integración, le voy a poner siempre más c al final, ¿sí? En cambio, cuando esté haciendo una integral definida, cuando tenga los numeritos, no voy a hacer eso, sino que voy a poner el palito que me dice que tengo que aplicar y tengo que llegar a un resultado que es un número. ¿Se entiende? Hay una diferencia entonces entre integral definida, que debe dar como resultado un número, e integral indefinida, que debe dar como resultado una función más la constante de integración. Veamos otro ejemplo sencillo, el mismo de hace un ratito. Integral de coseno de x diferencial x me da seno de x, dado que la derivada de seno me da coseno, más c, más la constante de integración, ¿sí?
Bien, estas son nuestras primeros pasos para empezar a hacer integrales. Para eso vamos a ver las integrales más fáciles que existen, las integrales básicas que aparecen en cualquier tabla de integrales que busquen por ahí o también en el apunte, ¿sí? Por ejemplo, integral de 1 diferencial x es una integral muy fácil, es x más c. Derivada de x da 1. ¿Sí? A ver, otra integral. Integral de, por ejemplo, x a la 2. ¿Sí? Integral de x a la 2. A ver cómo hacemos con esto. La integral de x a la 2 va a ser, si yo pongo acá x a la 3, la derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado. Se parece, pero tiene un 3 que me molesta. Entonces acá vamos a dividir por 3 y de esta manera se termina eliminando ese 3 que estaba molestando. A ver si se entiende esto, más c. Si no se entiende, pausan acá y hacen la derivada de esto, a ver si da esto. ¿Sí? Y si yo entendí esta, desde luego que sé que la integral de x a la 3, diferencial x, me da x a la 4 sobre 4 más c, y entonces de esta manera cualquier integral x a la n, diferencial x, puedo pensarla como x a la n más 1, perdón, escribí mal acá, x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Esta integral es muy parecida a la regla de la derivada que utilizamos cuando hacemos la derivada de un polinomio, ¿sí? Cuando teníamos la derivada de x a la 7, ¿qué pasaba con la derivada de x a la 7? Bajo el 7, ¿sí? Queda multiplicando ese número y además le resto 1 al exponente. Bien, ahora es al revés. En vez de restarle 1 al exponente, le sumo 1 al exponente. Y este número, en vez de ponerse multiplicando, lo pongo acá dividiendo, ¿sí? Es hacer lo contrario de lo que hacíamos cuando calculábamos la derivada. Bien, esta regla es súper importante, la vamos a usar un montón. Aquí ya tenemos, bien, estos dos son ejemplos de estas, así que estas las voy a borrar. ¿Sí? Esta es la regla importante. A ver qué otras reglas tenemos importantes. Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo medio pavo. Integral de coseno, integral de seno. Podemos pensar integral de seno. Sería una función que cuando la derivo me dé seno, la derivada de coseno da menos seno, o sea que sería menos coseno, ¿sí? Porque la derivada de menos coseno me va a dar seno. Desde luego que esta regla solamente funciona en el caso en que n no valga menos 1. ¿Por qué? Si n vale menos 1 me trae un problema. Y porque mira acá abajo, menos 1 más 1 me da 0, no quiero dividir por 0. ¿Y qué pasa si n vale menos 1? Me quedaría x a la menos 1, lo que es lo mismo 1 sobre x. Bueno, esta también es fácil porque esto es una derivada conocida. Para nosotros sabemos que es logaritmo natural de x, ¿no es cierto? ¿Sí? Derivada del logaritmo da 1 sobre x. Esto es algo súper conocido. Sin embargo, ustedes van a ver en los apuntes o en tablas de integrales, van a ver que ahí dice valor absoluto. Se los explico brevemente. Antes nosotros teníamos derivada del logaritmo da 1 sobre x. Lo que pasa es que el logaritmo tiene un dominio raro, ¿sí? Solamente toma valores positivos. Entonces, si uno piensa en el logaritmo y tomo solamente los valores positivos, la derivada da 1 sobre x, pero solo para valores positivos, porque estoy considerando solo valores positivos. Ahora, si lo pienso al revés, y empiezo por la función 1 sobre x, y el dominio de esta función son todos los reales menos el 0, o sea que sí considera los negativos, la integral me tiene que dar una función que también considera los negativos. Entonces, al poner el valor absoluto, esta función logaritmo considera también a los positivos y a los negativos, lo único que no considera es el 0, igual que la función original, ¿sí? Por eso aparece el valor absoluto ahí. A ver si me estoy olvidando de alguna. Me parece que no.
salvo esa vez. Lo que pasa es que acá lo que estoy viendo es que hay un montón de funciones y resulta que todas estas funciones una vez se habían juntado en una fiesta y estaban todas divirtiéndose y bailando entre ellas, y en medio de la fiesta, mientras estaban divirtiendo y pasándola bien, ven a un costado a la función e a la x sola y triste y le dicen: ¿qué haces ahí? Integrate. Y les dice: ¿para qué si es lo mismo? Y entonces, a partir de esta historia, nosotros sabemos que la integral de e a la x da e a la x. ¿Sí? ¿Por qué? La derivada de e a la x da e a la x. Bueno, acá le vamos a poner la constante de integración. Y con esto entonces tenemos las primeras derivadas básicas. Desde luego que con esto nosotros podemos calcular un montón de integrales, muchísimas, la mayoría va a salir con esto y con las primeras propiedades de integración que teníamos antes de aprender a calcular estas formas de integral, ¿sí? Por ejemplo, a ver, hagamos alguna integral sencilla, ¿sí? Una integral para una función polinómica cualquiera. A ver, una integral de 3x a la 5 menos 2x más 3, diferencial x. ¿Sí? Tenemos un montón de propiedades que podemos utilizar para resolver esta integral, de manera que yo puedo pensar en cada uno de los términos una integral. Entonces puedo pensar en la integral de 3x a la 5 diferencial x menos la integral de 2x diferencial x más la integral de 3 diferencial x. Esa es una primera propiedad que nosotros vimos, y además vimos otra propiedad que me decía que estos numeritos yo los puedo sacar afuera. Entonces me va a quedar 3 por la integral de x a la 5 diferencial x menos 2 integral de x diferencial x más 3 integral de 1 diferencial x. Ahí, esto es la que voy a usar ahora, justo, no la quería borrar, pero no importa, la recordamos. Esto me va a quedar 3 integral de x a la 5, se calcula como x a la 6 sobre 6, menos 2 por integral de x esto es x a la 1, ¿sí? Esto me va a quedar x a la 2 sobre 2, es la propiedad que borré recién, más 3 integral de 1 es x. Todo esto más c, ¿sí? Entonces estamos utilizando las primeras integrales que sabemos calcular, que son estas básicas, y algunas de las propiedades que ya habíamos visto anteriormente. Con esto vamos a poder calcular muchísimas integrales. ¿Todas las integrales que existen podemos calcularlas con esto? No, no todas. Quedan algunas que son un poco más difíciles, que vamos a ver a continuación.